Invitamos al Carlos Rivadeneira, magíster en comunicación, autor del libro Podcasting en el Perú, análisis de un medio nativo digital, productor también de contenidos sonoros y decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación, además a Betel Radio y Televisión y al Congreso de Radiodifusores Educativos y Culturales. Felicitaciones además por el aniversario, pues del 2009 al 24 son 15 años, ¿sí? 15 años. Será como una fiesta entonces, de 15 años, ¿sí? Yo entregué una presentación, no sé si la pueden poner. Ya es para que exponga, ¿verdad? Lo que trae, perfecto. Si la pueden colocar, ahí está. Me invitaron para hablar acerca de los medios tradicionales versus los medios digitales. Y estuve pensando sobre este versus, ¿no? Si están en competencia, se están peleando, están disputando seguidores, audiencia, rating, alcances, likes, etcétera. Y entonces lo que he trabajado es una presentación para hablar desde el punto de vista analítico de la historia de los medios, con ciertas miradas académicas. Yo soy profesor universitario, pero también pisando y colocando algunos ejemplos de los medios de comunicación que todos consumimos y que estamos conociendo y usando cada día más. Por eso me atrevo a presentar algo que le pongo como nombre la evolución de los medios de comunicación. Y si ustedes pueden ver, ahí hay medios análogos y hay medios digitales. Vamos a hablar acerca de esa relación, de esa convivencia. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Exactamente. Muchas gracias. Hace unos años leyendo un artículo, los profesores en general somos eternos estudiantes. Siempre paramos leyendo cosas y actualizándonos. Y los profesores de comunicación tenemos que actualizarnos aún más, porque los medios de comunicación, las tecnologías de comunicación están cambiando mucho en los últimos años. Y decimos últimos años, pero estamos hablando de por lo menos 2 décadas que vienen cambiando bastante y por lo menos 3 décadas en donde hay cambios notorios. Leyendo, encontré un artículo de este colega español, Miguel Ángel Ortiz Sobrino, y esta cita me pareció disruptiva, me pareció muy provocadora, me pareció además retadora. Y tiene que ver, y lo que dice a la letra, hay en esta redefinición de los media, muchas gracias, media entendiendo medios de comunicación, no está afectando exclusivamente a la manera de distribuir contenidos. Hay una forma de distribución de contenidos, hay una señal análoga de televisión. Viene en Lima el apagón análogo y van a tener solamente TDT, televisión digital terrestre. Seguramente el próximo año 25-26 habrán apagones en otras zonas en otras regiones del Perú, y eso se va a implementar. Hay una distribución de contenidos. Sino que estos cambios en los medios también trascienden al modelo de negocio. Y ya lo dijo bien en la inauguración el señor Bocanegra. Las emisoras que hacen negocio, comerciales, ven primero el objetivo comercial antes que incluso la tecnología, ¿no? No es que vayamos a cambiar de tecnología porque es mejor, más alcance, sino vamos a pensar cómo van a ir las cuentas, las finanzas, para ver si es que abrazamos esa nueva tecnología. Hay cambios de tecnologías que trascienden al modelo de negocio, van más allá del modelo de negocio. Ustedes saben, porque son radiodifusores, que en los medios tradicionales se vende aire o se vende tiempo, se venden minutos, ¿sí?
el internet ya no vende minutos, vende clics, vende tiempo de visión o de audición. ¿Cuánto tiempo ven mi video en YouTube? ¿Cuánto tiempo escuchan mi contenido en Spotify? Y eso también monetiza, pero monetiza diferente. Ya no es el concepto del rating, cuánta gente me escucha en un determinado momento. Más personas en la mañana, buena cantidad al mediodía, va bajando en la tarde, en la noche menos. Ya no es esa lógica, es otra lógica. También cambian los perfiles profesionales, ¿sí? Algunos de los que estamos acá y en este congreso he tenido la feliz coincidencia con un amigo de varias décadas, Miki Quiñones, que va a estar en un momento más compartiendo acá. También, cuando nos conocimos, repito, hace algunas décadas, escuchábamos long plays, escuchábamos discos de 45, y si él tenía un long play que yo no tenía, le decía, ya pues hermanito, grábamelo en un cassette, ¿no? Y yo me llevo el cassette y así tengo esa canción, ¿no? Ese cassette era añorado, cuidado, hasta que por avatares del destino se calentaba, se enredaba la cinta, ¿sí? Y se malograba la grabación. Y tenía que volver a buscar a Miki para que se me malogró el cassette. Una grabación, pues, por favor, ¿no? Eso ha cambiado. Ha cambiado la tecnología y los que hacemos contenidos de comunicación también hemos tenido que cambiar. Los primeros programas de radio que yo hacía, algunos se grababan en cassette o carrete, si uno tenía una cinta de carrete abierto. Luego en digital, pero se grababa en el CD, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han grabado programas en CD y han compartido también? Eso ya no existe, ¿sí? Bueno, sí existe, pero se usa menos. El USB se sigue usando menos. Hace 25 años cuando no ya más, 27 años, hicimos con la Red Científica Peruana en Lima un programa de radio por internet que, para hacerlo más educativo y cultural, era un informativo en quechua. Era en Real Audio, pero para mandar el archivo del estudio de grabación al servidor que lo lanzaba, usábamos FTP, ¿sí? Un software. Y para usar ese software y mandar el archivito de 5 minutos, se demoraba 2 horas. Hoy en día se hace en WhatsApp, ¿no? Al toque. No cuesta nada, ¿sí? No necesito más software, ¿sí? Se hace al toque. Entonces, los perfiles profesionales han cambiado, los modelos de negocio están cambiando, la distribución de contenidos es muy diversa, es muy amplia hoy en día. Los modos de consumo también han cambiado. Hoy en día los más jóvenes, y me atrevo a decir que los menores de 25 años, no les interesa mucho llegar corriendo a su casa para ver un programa de televisión. O están con un Walkman de antaño, escuchando un programa de radio a una hora determinada. Saben que es muy posible que tengan ese programa grabado y que lo pueden ver después en YouTube o que lo pueden escuchar después. Entonces el consumo ya no es síncrono, sino es, en los más jóvenes, fundamentalmente asíncrono. En cualquier momento del día lo veo. Eso le pasó a CPI, que es la empresa encuestadora que hace rating en Lima y en algunas ciudades del país, cuando hizo una encuesta hace más de una década y veía que un programa de RPP, que eran de humor, noticiero en la tarde, que los chistosos, salía que más era escuchado, pero a las 9 de la noche. Pero si el programa lo dan a las 4 de la tarde, es que la gente ya no lo escucha en vivo, sino escucha la grabación, ¿sí? Y los modos de consumo están cambiando y han cambiado mucho en las últimas décadas. Por ende, también la oferta de contenidos ha cambiado. Los contenidos son cada vez más diversos, cada vez más diferentes. Ortiz dice, nada es igual que antes. Allí vamos a discrepar y lo voy a ir desarrollando en los próximos minutos, brevemente, tangencialmente además. Y señala algo que a mí me parece básico de entender como punto de inicio para ir desarrollando lo que voy a ir presentando en los próximos minutos y la conversación que vamos a tener compartiendo opiniones más adelante. Seguramente estamos solo en el comienzo de esta transformación. Esto recién está comenzando.
propongo entender que el comienzo tuvo punto de partida con la pandemia. Desde el año 2020 el consumo de los medios cambió. Considero también que el consumo de los medios fue bueno para los medios tradicionales masivos, análogos como la radio y la televisión en pandemia, porque todos estábamos casi minuto a minuto escuchando y poniéndonos al día qué país iba a sacar la vacuna lo antes posible y si el virus por alguna razón desaparecía. Así como apareció de sorpresa, también algunos tenían esperanza de que desapareciera de sorpresa. Estamos ante una gran transformación del consumo de contenidos de los medios de comunicación, que se extiende el concepto de medios porque ya no es solo medios, son plataformas de comunicación y una comunicación diferente. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Estamos en este cambio, y esto ya lo dijo hasta Vargas Llosa, lo he dicho hace casi 20 años. Hemos pasado de ser solamente consumidores de contenidos a ser productores de contenidos y estamos en un momento de ser prosumidores. Muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros televidentes, muchos de nuestros seguidores de la radio y la televisión también hacen contenidos, ¿sí? Y también hacen contenidos de nuestros mismos contenidos, porque si ven en Facebook, por ejemplo, Betel Radio Televisión, se transmite por Facebook y queda colgada la grabación ahí, alguno puede bajar el video, editar el video y hacer otro producto, un remix de ese contenido. Y esto ya es inevitable. Ya la televisión no es propietaria exclusiva de sus contenidos. Ya salió al aire y nunca más se repite, ¿no? Salió al aire, la grabación se ha colgado y está a disposición en YouTube y el que ve puede bajar el archivo y hacer algunas cosas buenas y malas con ese archivo. Y también los jóvenes y no tan jóvenes producen contenidos que compiten con la televisión y que compiten con la radio, ¿sí? Vamos a ir viendo qué tipo de competencia es esa. Pero fundamentalmente quiero dejar estas dos ideas. Momento de transformación, y la transformación tiene que ver en que todos podemos ser prosumidores, producir contenidos y consumir contenidos y distribuir con mucha facilidad a partir de la telefonía móvil. La siguiente, por favor. Como se señaló en la presentación muy gentil que me han hecho, he hecho un libro sobre el podcast en el Perú que analiza, digamos, la explosión, el crecimiento del podcasting en Perú desde el año 19, 20, 21, 22, que por pandemia creció mucho. El año 20, en febrero del año 20, antes que tengamos el confinamiento en Perú y la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, Perú tenía 100 podcasts. 100. En 4 meses más, en agosto, entrando a septiembre, teníamos 500 podcasts. Creció muchísimo la producción de contenido sonoro. Hoy en día se calcula que tenemos 5.000 podcasts regulares que se producen todas las semanas. El podcast sonoro, y aquí vamos a entrar en un momento más también a un mayor desarrollo. El podcast no es una radio análoga, y aquí siento posición. Hay algunos colegas míos, peruanos y de otros países, que dicen que el podcast es una forma de la radio. Puede ser una forma de la radio, pero en sí no es una emisora de radio, ¿sí? Porque el podcast es un archivo. Y si regresamos a la primera idea, el podcast es grabado en digital, editado en digital, distribuido en digital y el oyente accede en digital. Por eso es un medio nativo digital. Ya no se tiene que hacer nada en análogo, todo se hace en digital. La pregunta que cae ahí es, y entonces ahora que haya televisión digital terrestre y también todo se graba en estas cámaras digitales, en sonido digital, se difunde en digital, también la televisión digital es un medio total y absolutamente digital. Sí, va a ser un medio total y absolutamente digital.
Una diferencia que tiene el podcast y que tiene el streaming audiovisual en YouTube y cualquier red que distribuye contenido audiovisual es que permite también la asincronía, y la televisión es sincrónica a una hora determinada, un contenido determinado. El podcast no es una radio análoga, no es un live streaming, es un nuevo medio al ser absolutamente digital, y en Perú tenemos podcasts de diferente tipo. Una idea que yo les propongo, que ustedes supongo que ya varios la están desarrollando, es tener podcasts, programas de podcast con un definido perfil cultural y que va a tener éxito en varias comunidades que están ávidas de estos contenidos que no son solamente de entretenimiento, que tienen que ser entretenidos, pero que tienen objetivos culturales y sociales. Termino esta idea del podcast como un nuevo medio colocando una variable adicional. Todavía se habla muy poco en el Perú y en Sudamérica acerca de esta evolución sonomediada, pero tiene que ver con el Internet de las cosas. Cada vez la industria está fabricando más aparatos que interaccionan con el ser humano, ya no tocándolo, sino hablándole. Y refrigeradoras, televisores. Todavía en Perú tenemos una cultura de smart speakers, de estos parlantes inteligentes inicial que está comenzando, pero eso está creciendo. Yo tengo 2 hijos, uno grande y una pequeña que está a punto de cumplir 10 años. El año pasado, por esta época, dije me voy a comprar una tablet. Claro, yo uso una laptop y una computadora de escritorio en el trabajo, ¿no? Pero quiero tener una tablet porque es más práctica, ya no voy a cargar libretitas, sino voy a anotar así en las reuniones en la tablet. Llegó la tablet a mi casa y claro, yo solamente la encendí, hice los 3 primeros clics, mi hija de 8 años en ese momento me la quitó. Y cuando me dijo, ¿y cómo se navega? Acá está Google. Y mira, aquí sale, acá tengo la tablet, le puedo enchufar un teclado para que escribas, porque sabe escribir. Aprendió a escribir online en pandemia, además. Yo pensé que no era posible, pero sí es posible. Y entonces ella tecleó en el teclado real, ¿no? Y dijo, no, mejor sin teclado. En la pantalla apretó un botón porque había un icono, salió un tecladito, empezó a teclear ahí, pero también hay un icono de micrófono. Sí, apretó el icono de micrófono y le habló. Y entonces, en menos de 20 minutos, la tablet se convirtió en su asistente personal con la cual habla. No escribe y hace todas sus búsquedas hablándole. Esa es la interacción de sonido. Y eso es lo que se viene. Ya incluso los carros chinos, ya no tienes que hacer mucho, ¿no? Los nuevos carros chinos que van a llegar a nuestro país en algunos años, le tienes que hablar y te va a llevar a donde le digas que te lleve, ¿sí? Y eso es un gran cambio de la audificación de Internet. Internet se está convirtiendo cada vez más en sonido y hay cada vez más aparatos que interaccionan con el ser humano con el sonido. Siguiente lámina, por favor. No quiero... sí, el otro clic, por favor. No quiero aburrirlos ni pensar solamente en el futuro, qué va a llegar, cuáles son las tendencias, lo cual es súper bueno, porque uno pensaba que el futuro venía en unos años, ¿no? El futuro es ahora. Ha llegado y llega cada vez más rápido. Haciendo una comparación entre la radio y el podcast, la radio es un medio masivo, le interesa llegar a muchos oyentes, el podcast le gusta llegar a más segmentos de seguidores, nichos de seguidores, audiencia muy concreta, y puede, por sus características digitales y asíncronas, generar comunidades. Nano targets, digo ahí, segmentos muy chiquitos, ¿sí? Como pueden generar fans, seguidores muy habituales y también comunidades.
La radio se elaboran contenidos para llegar a una gran audiencia, es un medio masivo, le interesa mucha audiencia. Los podcasts pueden generar contenidos muy especializados, pero sumar muchas audiencias porque hay muchos difusores chiquitos para pequeños segmentos de audiencia, pero que sumados pueden hacer un gran auditorio. La radio básicamente es un medio de consumo en vivo. Ahí está la riqueza de la radio, la emoción de hacer un programa en vivo, de dar la hora, de saludar, de festejar, de informar, de entrevistar en vivo. El podcast es asíncrono, es para ser consumido en cualquier momento. Un podcast no debería decir: hoy 29 de noviembre conversaremos acerca de, porque lo voy a escuchar mañana, pasado. Y si lo escucho en diciembre, cuando escucho que fue hecho hace tiempo, de repente ya no tengo muchas ganas de escucharlo, ¿no? Mejor es no decir la fecha, no decir la hora. Se puede escuchar y se puede tratar temas que tengan vigencia más larga. Siguiente, por favor. La radio tiene una cobertura en vivo y en eso nadie le va a ganar. Depende de la potencia, el posicionamiento en una localidad, en una región. La radio tiene muchos oyentes que la están siguiendo. El podcast sí tiene la posibilidad de llegar de manera interactiva a los oyentes, porque el oyente puede escribir, puede usar el audio, puede repostear el audio, puede hacer muchas cosas con el audio también. Incluso puede reeditarlo, ¿no? Sí, que es lo que se está haciendo, y a ese punto llegaremos en un momento más. Seguimos, por favor. Y aquí hago un paralelo también con la televisión y el streaming. He puesto streaming para no dejarlo solamente en el YouTube. La plataforma que más se usa para hacer streaming audiovisual es efectivamente YouTube, pero no es la única. Hay algunos jóvenes, sobre todo gamers, que les gustan los videojuegos, usan el Twitch, que es otra plataforma, ¿sí? Algunos usan Facebook Live. Dependiendo del segmento al cual te dirijas, uno va a escoger qué plataforma usa para hacer la transmisión en vivo. La televisión siempre ha intentado apostar por los grandes shows, ¿no? Al ser heredera del teatro también, hace shows y espectáculos grandes. Sin embargo, y tiene ciertos parámetros para tratar, abordar, desarrollar temas. El streaming básicamente es una conversación sin filtros, una conversación a veces mucho más cruda, y llega a ser grosera, llega a ser áspera, ¿sí? Y en muchos casos de mala calidad. La televisión siempre ha pensado en estudios, sets grandes, espectaculares. El streaming más bien trabaja en lugares pequeños, acotados, cerrados. La televisión genera figuras mediáticas, presentadores, icónicos, ¿no? Estrellas de la televisión. El podcast, el streaming, digo, puede estar hecho por personas comunes también, y son los nuevos personajes conocidos en el mundo digital. Algunos también llegan a ser los llamados influencers, ¿no? La televisión busca temáticas que a mucha gente le interese. El streaming busca temas conocidos, pero con nuevos puntos de vista, nuevas cosas que la televisión no ha dicho, ¿sí? En la televisión hay mucho entretenimiento y mucho contenido de farándula. El streaming trata y aborda también temáticas de interés de determinadas comunidades. Es una buena oportunidad, sin duda, para muchos temas sociales y culturales. La siguiente, por favor. Es un nuevo escenario por estos cambios, hay nuevos retos, pero sobre todo hay nuevas posibilidades, ¿sí? Y sobre eso creo que hay que pensar bastante. Seguimos, por favor. Y aquí vamos llegando a la parte final de lo que he preparado para esta mañana, y con la idea de conversar, intercambiar ideas, ¿sí? Número uno, el cambio en los medios de comunicación es inevitable. No hay, o sea, no vamos a dejar de tener internet en un año. Es más, vamos a tener cada vez internet de más velocidad, y vamos a tener internet con más aplicaciones, y vamos a tener internet
con mayor interacción y muchas veces a la mano, ¿no? Ya tenemos el celular como una extensión del cuerpo humano, de conexión. Es necesario para todos los medios adaptarse. Históricamente, cuando aparece un medio de comunicación nuevo, hay una crisis. Cuando apareció, no hubo crisis, solamente cuando aparece la radio, porque la radio, cuando aparece, nadie dijo que se llamaba radio. Cuando Guillermo Marconi inscribe la patente de radio en Inglaterra, no había un Ministerio de Transportes y Comunicaciones para inscribirlo. Marconi lo inscribe en la Dirección Nacional de Telegrafía, y el primer nombre de la radio fue ese, no fue telegrafía sin hilos, fue wireless, ¿sí? Así se llamaba la radio. La radio le pusieron nombre después, cuando empezó ya el uso social y comercial. Siempre que aparece un medio, hay temor. Cuando apareció la televisión, decían, uy, el cine va a desaparecer. El cine no ha desaparecido. Cuando aparece la tele y se lleva las estrellas de la radio, que eran presentadores en radio, se los lleva a la televisión, uy, la radio puede desaparecer. No ha desaparecido. ¿Ah? Cuando aparece la FM, uy, la AM va a desaparecer. No ha desaparecido. Podrían decirme, pero la onda corta sí está en camino a la extinción. Es posible, ¿sí? Y es por decisiones políticas también de los grandes radiodifusores de onda corta. Los medios, en este concepto que algunos comunicadores trabajamos de ecología, varios medios que están en un mismo ambiente, que conviven, cohabitan, crecen, se adaptan y toman características unos de otros. Los medios tienen la necesidad de adaptarse a los cambios. Siempre que aparece un nuevo medio, mucha gente lo ve, mucha gente se asusta porque va a desaparecer el anterior. El nuevo medio toma del anterior varias cosas, las potencia, las cambia, las modifica, satisfaciendo algunas necesidades y sueños de los consumidores. Los más experimentados en el auditorio no me van a dejar mentir, pero los que tienen 3 décadas haciendo radio, cuando no teníamos una canción y una emisora de radio tenía esa canción, queríamos grabar la canción en un cassette, ¿sí? Poníamos un cassette y esperábamos a veces 2, 3, 4 horas hasta que pasaran la canción, apretábamos rec, tomábamos la canción y de pronto a la mitad de la canción la radio ponía la cuña, ¿no? Esta es radio tal. Caramba, decíamos, ¿no? Tan bien que iba mi grabación, ya no la tengo. Hoy en día, ese sueño que teníamos de tener canciones ya no existe. Ya tenemos todas las canciones, ¿sí? Algunos de ustedes seguramente tienen el servicio de alguna empresa streamer que tiene muchas canciones, ¿sí? Me gusta, me encanta la música. Yo juego con una empresa que tengo aquí en el servicio. A ver qué canción no tiene, y busco esas canciones que no tengan, y tiene muchísimas, y cuando no la tiene, voy a decir los nombres comerciales, Spotify, Tidal, Beatport, etcétera, voy a YouTube, la busco y está ahí, y ya me la bajo, ¿sí? O sea, el concepto incluso de la obra musical, tal cual era, voy a comprar el disco, voy a comprar el CD, ya no existe. La música ya perdió precio comercial para venderse. Por eso es que ahora hay tantos conciertos, ¿no? El artista tiene que ganar cuando se presenta y hace sus espectáculos. Se han adaptado ellos y se tienen que seguir adaptando, porque no hay forma de que esto camine de otra manera como era antes. Hay que evolucionar, hay que atreverse a hacer cambios, a conocer mucho de la tecnología. La tecnología está evolucionando cada vez más y cada vez más rápido. El equipamiento para transmitir, para producir, para grabar, para difundir
sigue cambiando y va a seguir cambiando, y eso no tiene fin. La industria hace eso porque cada vez hay más prosumidores. Ya no hay 20 o 30 canales de televisión en una ciudad como Arequipa, sino pueden haber 3000 productores de contenido audiovisual o sonoro. Los medios digitales evolucionan más rápido. Un ejemplo es esta nueva categorización del podcast. Hoy en día hay podcast solo de audio, que es el formato original. Hay video podcast, que es lo que viene ganando terreno y viene ganando atractivo. Hago mi video y lo coloco una vez por semana, una hora determinada, y voy ganando seguidores, likes, vistas. También hay streaming podcast. Hay personas, y cada vez hay más canales de televisión streaming, que hacen los programas en vivo, los graban y los colocan por demanda para que cualquiera lo pueda escuchar a otra hora. Streaming, y se hace podcast streaming. Y también hay TikTok podcast. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? En el TikTok, los más jóvenes, insisto, menores de 25, y aquí puedo bajar la valla hasta menores de 23, ya no ven el podcast completo del video podcast de media hora, sino ven los 5 clips que han sacado del podcast y los han puesto en TikTok. Entonces el podcast de media hora ya lo resumieron en 5 minutos, clips de 1 minuto, 5, y ven ahí. Y lo más novedoso que también está pasando es que las películas y series también las están consumiendo así. Ya no ven la película completa. Una película completa de hora y media, ya no. Los más jóvenes ahora ven los clips. Esa película de hora y media, de 90 minutos, ven 9 clips de 1 minuto. El hiper resumen de la película y ya la ven. ¿Por qué pasa eso? Pasa por la pandemia, que nos acostumbró a meternos en la casa a ver series, y nos acostumbramos a ver series. Hace 20 años nadie hacía maratón de ver series. Hoy en día hay mucha gente que se sienta en su casa un día y ve 3, 4, 5 horas de series de televisión en una streamer, ¿sí? Y los chicos dicen, ¿para qué tanto tiempo? Mejor el resumen más chiquito. Y ven minutos. La pregunta es, en 10 años, cuando esos chicos hoy de 20 tengan 30, van a decir, ¿vamos a ver la película completa de hora y media? ¿Vamos a escuchar el podcast y ver el podcast de media hora completo? ¿O más bien quiero más resúmenes? ¿Ah? Y creo que hacia eso, esa es la propuesta que traigo para cerrar mi participación en este primer congreso, y agradeciendo esta gentil invitación, es que debemos pensar cómo están cambiando los medios, cómo pueden cambiar a futuro, cómo han venido cambiando en los últimos 30 años, y decirnos que los cambios que se vienen son mucho más acelerados y que hay que adaptarnos, no hay que tener miedo. Y ahí quizá esta última línea sea, por la palabra y el verbo que se utiliza, la más útil. Los medios que tengan utilidad van a sobrevivir. Los medios con contenidos que no tengan utilidad no van a sobrevivir, ¿sí? Van a tener que cambiar, o algunos van a tener que desaparecer. Y algunas cosas en los últimos años tecnológicas han desaparecido. Hoy en día ya poco usamos el fax. Hace 20 años el fax era indispensable en una oficina y era tecnología de punta. Me mandas un fax y en unos minutos llegaba la carta como en una fotocopia, y por arte de magia salía en esta tripa de papel en el fax, ¿sí? Eso ya no se usa. Se usa el PDF y mando ahí por todo, y ahora firma digital y ya puedo firmar en cualquier lugar y puedo enviar cualquier documento. Pues bien, la tecnología, los medios, las plataformas han cambiado la sociedad, han cambiado los públicos, y a esos cambios tenemos que estar atentos, tenemos que adaptarnos, tenemos que experimentar y seguir adelante en la comunicación cultural y educativa. Muchas gracias.